Hoy quiero compartir una curiosidad matemática de Cuba. Porque en Cuba, si algo sabemos hacer, es sacar cuenta. Tú sacas cuenta para todo. Para ver si el salario llega a final de mes, para ver cuántas libras te alcanza por la libreta, para ver si te da para comprar ese paquete, para ver si te alcanza para el pasaje, para ir y regresar. Estamos todo el día calculando cuánto falta, cuánto sobra, qué se puede, qué no se puede. Lo curioso es que calculamos todo eso menos una cosa. ¿Cuántos son ellos? ¿Cuántos somos nosotros? Y el día que haces esa cuenta, la matemática deja de ser un chiste y se convierte en peligrosa. No, no para ti, para el poder. Y vamos a hacerla. Cuba tiene alrededor de 9.7 millones de personas. Si sumas a toda la gente que está metida directamente en el aparato, la gente del MININ, de la FARC, de las tropas especiales, el partido, la UJC, los cuadros, todos los funcionarios, toda esa gente que vive del sistema, aunque tires alto, te sale alrededor de 1.2 millones de personas que dependen directamente de eso y lo defienden. Bueno, deberían defenderlo. Más o menos 1 de cada 9 cubanos. Y ahí viene la parte que al régimen no le gusta. La cuenta al revés. Si 1 de cada 9 está al lado del aparato, los otros 8 son ustedes. Uno con uniforme, con arma, con carro, con privilegios. 8 sin uniforme, sin armas, sin carro, sin privilegios. Pero 8, toda tu vida te han contado la historia al revés. Que ellos son invencibles, que lo controlan todo, que tú no puedes hacer nada. Cuando miras la proporción, lo que ves es otra cosa. Una minoría que tiene su organización y que mandan sobre una mayoría desorganizada. Cuando hablo del 1 y del 8, no estoy hablando de una pelea a golpe, aunque ahí tampoco el 1 la llevaría bien. Estoy hablando más bien de una proporción de poder. Es la foto de un país donde una minoría organizada manda sobre una mayoría que no lo está. Mientras esos 8 se sienten solos, separados, peleados entre sí, ese 1 aparece enorme. Pero cuando los 8 se miran y entienden que son mayoría, la ecuación cambia. Ya no es 1 mandando sobre 8. Es 1 intentando imponerse a 8 que saben que son más y que pueden ponerle límite. Piensen en algo práctico. En la cola de pollo, en un consultorio, en un aula, en un barrio, casi nunca hay una sola persona frente a un policía, a un jefe o a un funcionario. Casi siempre hay 5, 10, 20. Si se quedan callados, ese 1 manda. Si esos 8 o 20 se plantan, hablan, apoyan al que están maltratando, ese 1 ya no tiene delante una víctima suelta, desamparada, tiene un grupo. En la vida real, 8 personas juntas son físicamente más que una. 8 voces hacen más ruidos que una orden. 8 cuerpos son más difíciles de mover que uno solo. 8 voluntades pueden defender mejor sus derechos y el control de lo que haces que un solo tipo con uniforme. Hasta aquí hemos visto un poquito la foto de un país donde 1 de cada 9 está con el aparato y los otros 8 son los cubanos de a pie. Ahora míralo del lado de los 8. ¿Para qué sirve saber que son una mayoría aplastante? Sirve primero para defenderse. Cuando ellos se ponen de acuerdo en que algo es un abuso y lo dicen, el jefe o el policía, el funcionario, se le complica seguir caminando. No es lo mismo gritarle a un tipo aislado que responderle a un grupo entero que no sirve. Después va a poner límites. Si en un barrio, en un trabajo, en una escuela, los 8 actúan como grupo, no echando para adelante, no chivateando, no prestándose para el teatro, el 1 pierde el control real, aunque conserve su pistolita. Tercero, para recuperar el control de la vida de cada uno, decidir hasta dónde obedeces, hasta dónde aguantas, qué cosas ya no aceptas, sabiendo que no eres tú contra el sistema, sino 8 frente a ese 1.
No se trata de convencer a nadie de que piense como tú. Se trata de mostrar un hecho. Los 8 son mayoría aplastante. Y si se mueven juntos, nadie los puede aguantar. Un policía puede imponer respeto solo a una persona. Pero a 8, 8 que se apoyen entre sí, ya no es tan fácil. Un jefe puede ser abusador de una persona aislada, pero a un grupo entero que actúa de manera unida, no. No, no. La matemática aquí no es una teoría política, es una realidad física de cuerpos, voces, de gente que se coordina y pesa mucho más que un uniforme. Y sí, siempre va a aparecer la frase, sí, pero ellos tienen armas. Claro que las tienen, por eso da miedo. Pero las armas no hacen comida. Las armas no llenan guaguas, no curan en los hospitales, no arreglan las tuberías, ni las casas. Para que un país funcione, hace falta que esos 8 de cada 9 se levanten cada día y hagan su parte. El arma sirve para disparar. La vida diaria solo funciona si la mayoría coopera. Y ahí está el punto. Las armas dan poder para matar, pero la mayoría organizada da poder para cambiar las reglas de juego y para decir hasta dónde llega el poder de esa minoría. Y ahora voy a cosas un poquito más reales de la tierra. En otros países ya se vio lo que la mayoría podía hacer. En Alemania del Este, el aparato tenía policía secreta, tropas y hasta un muro. Y la gente empezó con cositas pequeñas. Reuniones, marchas de los lunes, velas en la mano. Primero unos miles, después decenas de miles. Cuando la mayoría se hizo visible en la calle, la minoría armada se quedó sola, dudando sin saber si reprimir o no. Y el muro se cayó. En Rumanía, la dictadura de Ceausescu y de la mujer de Ceausescu parecía intocable. Empezó con una protesta en una ciudad, intentaron aplastarla y se encendió el resto del país. En la gran plaza de Bucarest, la multitud empezó a abuchearlo, a decir ¡buh! Ahí se rompió el miedo. Los 8 dejaron de sostener al uno y el uno se desplomó y seguían teniendo armas, pero perdieron. En todos estos casos cubanos, la cuenta es la misma. Una minoría con armas intenta controlar a una mayoría sin esto. Y eso sucede hasta un momento, hasta que la mayoría se organiza, pierde el miedo y empieza a controlar a los que mandan. No porque tengan más fusiles, porque logren tener más fusiles, sino porque se dan cuenta de que se puede decir que no, de que se puede dejar de el teatro. Por eso insisto en que esta cuenta es sencilla. En Cuba, más o menos 1 de cada 9 está al lado del aparato. Los otros 8 somos nosotros, ustedes. Ellos tienen armas, pero nosotros tenemos algo que ellos no pueden fabricar. Somos mucho más. La matemática se vuelve peligrosa para el gobierno cubano cuando tú dejas de usarla solo para llegar a fin de mes y empiezas a usarla para esto, para entender quién es la minoría y quién es la mayoría, y quién tiene de verdad la fuerza para aguantar a alguien. Porque en el momento en que el pueblo se ve a sí mismo como mayoría y deja de jugar solo, la pregunta deja de ser ¿qué pueden hacer ellos con sus armas? Y empezaría a ser como pregunta, ¿qué pueden hacer ellos sin nosotros?